Bienvenidos. Verán, el Jardín de la Concepción es, por méritos propios, una de las grandes joyas botánicas que hay en España. Bueno, ¿y cuál es el origen del Jardín Botánico de la Concepción? Pues la respuesta está llena de romanticismo, porque en esencia su creación es fruto de la historia de amor de Jorge Loring Oyarzábal y de Amalia Heredia Livermore, integrantes de dos de las grandes familias de la época. Bueno, Amalia fue la auténtica creadora de este vergel, elevando el papel de una fémina que se alejó del estereotipo de la mujer de la época. Decidió hacer cosas y, de hecho, también se le atribuye el surgimiento del Museo Loringiano, que estuvo asentado aquí en la Concepción. Pero la dimensión de la Concepción va mucho más allá de su condición ambiental y cultural. Es incluso histórica. Bueno, fue escenario de algunas de las conspiraciones políticas que se realizaron en aquellos años en el intento de traer la monarquía a España y el sistema de la Restauración. Figuras políticas del momento como Antonio Cánovas del Castillo o Práxedes Mateo Sagasta disfrutaban de los encantos de la Concepción. Ellos venían constantemente aquí cuando llegaba el verano y realizaban los gobiernos de España aquí, se creaban aquí. Cánovas y Sagasta, no hay que olvidar, estaban al frente de los partidos conservador y liberal respectivamente. Bueno, hoy vamos a conocer en profundidad las virtudes de esta joya botánica de la provincia de Málaga. Hoy, en nuestro programa, el Jardín Botánico de la Concepción, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Comenzamos, bienvenidos. Javier Gutiérrez del Álamo, gracias por abrirnos las puertas a la joya del Jardín Botánico de la Concepción. Muchísimas gracias a vosotros por transmitir a toda la Costa del Sol este espacio tan maravilloso que yo creo que es un símbolo de la Costa del Sol y de la jardinería que muchas casas y muchas organizaciones de la Costa del Sol tienen en nuestra provincia. Sin duda alguna. ¿Cuál es la historia del jardín, Javier? Bueno, pues se inicia a mediados del siglo XIX, en torno a 1850, cuando un matrimonio de Jorge Loring y Amalia Heredia se casan y sus padres, los padres de Amalia Heredia, le regalan una finca, que es la finca de la Concepción, y Jorge Loring posteriormente adquiere otra serie de fincas en el entorno de la finca de la Concepción y conforma lo que hoy en día conocemos el Jardín Botánico de la Concepción. Anteriormente era pues su casa de recreo, donde ellos pasaban los veranos y donde luego posteriormente se vinieron a vivir en la última fase, digamos, de la propiedad de los Loring Heredia. Ellos se vinieron a vivir aquí, ellos vivían en la Alameda, en una casa señorial, y luego se vinieron a vivir al jardín, a la finca de la Concepción, y estuvieron viviendo aquí hasta 1911, que bueno, pues se arruinaron desgraciadamente, salió a subasta lo que es la finca de la Concepción y la adquieren los Echevarría Echevarrieta, que era un matrimonio de unos empresarios vascos que vienen a Málaga
Y yo creo que lo más importante de esta familia, los Echevarría Echevarrieta, es que no solo mantienen el jardín, sino que además lo acrecentan, aumentan el espacio del jardín y además siguiendo un poco la línea que ya venían marcando los Loring Heredia, que ya habían generado este gran jardín botánico, y ellos lo siguen aumentando y siguen ganando mayor cantidad de especies, mayor cantidad de diversidad botánica y bueno, pues lo siguen haciendo, incluso haciendo nuevos hitos del jardín, como por ejemplo el mirador de la parte alta del jardín, desde lo que se ve la ciudad, pues lo hacen los Echevarría Echevarrieta. De esta forma, bueno, pues el jardín, digamos que tiene esas dos grandes familias que son los creadores del jardín, hasta que luego posteriormente el Ayuntamiento de Málaga, pues unas circunstancias de la vida, de las familias y demás, pues en 1990 el Ayuntamiento adquiere el jardín por 600 millones de las antiguas pesetas, ya ha llovido bastante, y durante varios años el Ayuntamiento pues se dedica a poner en valor el jardín, a arreglarlo porque estaba muy deteriorado, porque había estado muchos años cerrado, y lo abren al público, a los malagueños en el 1994, para que los malagueños pudieran disfrutar de este jardín, para que sea un jardín de todos los malagueños, y que todo aquel que venga a Málaga pueda disfrutarlo, pueda apreciarlo y pueda aprender de él. Afortunadamente aquí pues tenemos la mejor colección botánica de palmeras del sur de Europa, junto con el Parque de Málaga, y luego especies de todo el mundo, con lo cual cualquiera que venga al jardín pues puede disfrutar de la historia, de la botánica e incluso de la arqueología que hay en el propio jardín. Sí, porque no hay que olvidar que tenemos también ubicado el Museo Loringiano, donde durante muchísimo tiempo acogió quizás una de las grandes joyas arqueológicas romanas, como fue la Lex Malacitana, que ahora se encuentra en el Museo de Málaga, ¿no? Bueno, la Lex Flavia Malacitana está en el Arqueológico Nacional en Madrid, pero en el Museo de Málaga sí podemos encontrar gran cantidad de las obras arqueológicas que atesoraban los Loring, porque los Loring, además de ser apasionados de la botánica, también eran apasionados de la arqueología, y entonces en varias excavaciones arqueológicas pues compraron varias obras, varias piezas muy importantes, y actualmente están en el Museo de Málaga. Además están muy bien musealizados y haciendo un guiño pues bastante fuerte al Jardín Botánico de la Concepción. Cualquiera que entre en el Museo de Málaga, en la parte digamos arqueológica, lo primero que ve son unas láminas del Jardín Botánico, y la verdad es que eso para nosotros pues nos da mucho empaque. Es un orgullo total. Observando el entorno, haciendo una vista de 360 grados, que es una auténtica maravilla, sí, te tengo que preguntar una cosa. ¿Qué secretos alberga el jardín? Bueno, pues muchísimos, y yo creo que lo mejor es venir a descubrirlos. Nosotros hacemos incluso visitas teatralizadas, donde unos actores cuentan algunas historias del jardín, pero el jardín alberga muchos secretos, y de hecho en la época en la que estaban los Loring y los Echevarría Echevarrieta, ellos eran muy amigos, aparte de políticos, eran muy amigos de muchos políticos muy influyentes, no solo a nivel de Málaga y de Andalucía, sino de toda España, y aquí se han urdido seguramente muchas conversaciones de palacio y de políticos de alto nivel, se han urdido aquí en el jardín, y luego visitantes muy ilustres como la propia Sisi Emperatriz, que vino al Jardín Botánico en un viaje que hizo por el Mediterráneo. Pues bueno, atracaron en las costas malagueñas, ella había escuchado oír de este jardín y entonces quiso venir a conocerlo. Y bueno, y ella directamente pues se bajó del carro porque no la dejaban y se dio un paseo por el jardín, y cuentan las crónicas que por lo visto pues quedó maravillada del jardín. Javier, es un placer que nos hayas abierto las puertas del Jardín Botánico de la Concepción de Málaga. Vamos a comenzar hoy el programa aquí, ahora nos vamos a hacer la ruta precisamente con dos grandes expertos, Amelia Denis y Enrique Salvotierra, así que vamos a conocer para los espectadores de Microclima todo lo bellísimo de este jardín. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros, además os dejo en las mejores manos porque son dos expertos fantásticos que conocen maravillosamente el jardín y lo aman. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros.
Enrique, es un enorme placer volverte a tener en uno de los capítulos de Microclima, y ya son 7 las temporadas que estamos, ¿eh? 7, y he participado casi en todas. En casi todas. Y hasta en momentos de pandemia, cuando grabábamos aquellos programas desde casa. Qué bueno. Dedicados a los niños. Desde luego que sí. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Oye, vamos a hablar, más que de cambio climático, podríamos denominarlo como crisis climática, lo que está sufriendo el planeta actualmente. Efectivamente, el clima es cambiante porque así se define el propio deambular de cada una de las variables que lo componen. Lo que estamos viviendo ahora mismo ha ocurrido en otros momentos de la historia. La diferencia es que entonces se sucedía en 3.000, 4.000 años, incluso en millones de años. El problema ahora es efectivamente el que, lo hemos acelerado tanto que en apenas 50 años hemos aumentado la temperatura pues muchísimo. En el caso de la Costa del Sol, por ejemplo, la temperatura en estos últimos 50 años se ha incrementado en 1,5 grados. Y no nos podemos olvidar de una cosa: estamos en un clima mediterráneo. El clima mediterráneo es siempre un pulso entre el desierto y un clima continental, ¿eh? Y ese pulso permanente es lo que hace que sea tan variable y que nos encontremos momentos de sequía, de temperatura alta, de lo contrario, de años fríos con mucha lluvia, y en buena medida, pues ese clima cambiante es lo que nos ha dado un clima benefactor que está también presente en otras partes del mundo. Tenemos la gran joya aquí dentro del Jardín Botánico de tener una recreación de plantas de todos aquellos lugares del planeta en donde hay clima mediterráneo. Que son 7, si no me equivoco. Son 7, aparte de la cuenca mediterránea. De la nuestra. Tenemos California, con un clima exactamente igual, con un verano cálido y seco, una primavera y un otoño lluvioso, dependiendo de ese pulso que hemos dicho antes, y luego un invierno frío, pero en donde no va a haber heladas, que es lo importante y es lo que hace que el ser humano se sienta tan a gusto en el clima mediterráneo. Lo tenemos también en Chile, lo tenemos también en Sudáfrica, de donde proceden muchas de las especies de estas que cultivamos en las casas, pues son de origen sudafricano. Nuestros geranios, nuestras gitanillas, proceden precisamente de allí. Y luego pues tenemos también en el sur de Australia y en parte de Nueva Zelanda y algunos puntos concretos de Asia, digamos, que componen ese clima mediterráneo, que son los grandes hot spots, los grandes puntos calientes de biodiversidad del planeta. Han sido seleccionados por el hombre para vivir. Hay por tanto un impacto que nosotros llamamos antrópico, generado por el propio ser humano. Y por otra parte hay cantidad de especies, como las que estamos viendo por aquí, que son totalmente endémicas. La gran mayoría de ellas, nada más que viven en el planeta en su punto de donde han sido traídas. Por ejemplo, algunas de estas de Canarias. Canarias tiene clima mediterráneo, es un clima mediterráneo ya tendente al tropical, ¿no? Pero bueno, nos vamos a encontrar con especies también californianas, y lo que podemos ver en general son dos cosas. Una, que abundan especies de hoja crasa para almacenar el agua, o bien con algún tipo de ornamento que le va a hacer reservar el agua lo más posible, como son pues ese color blanquecino que vemos en algunas de las plantas que tenemos por aquí, que lo que hacen es evitar una insolación demasiado directa. Enrique, hemos cambiado de ubicación en el Jardín Botánico y como tal también nos encontramos en la diferenciación entre todas las especies vegetales, ¿no? Eso es.
Es decir, lo bonito de un jardín botánico siempre tiene muchas funciones. Una de ellas, evidentemente, disponer de una infraestructura verde dentro de la ciudad. Este jardín botánico casi duplica en beneficios ambientales monetarizados en lo que se invierte cada año en su mantenimiento, lo cual significa pues un enriquecimiento para la ciudad en captación de CO2, en captación de polvo en suspensión, disminución de ruido, retención de escorrentía, etcétera. Es decir, es un papel fundamental. El otro es el de la investigación, ¿no? Y entonces estamos aquí en un lugar privilegiado dentro del propio jardín, en donde se nos viene a recordar, y ahora lo vamos a ver, cómo se inicia todo. Cómo se inicia todo en el agua, ¿eh? Ahí vamos a ver ahora mismo una serie de lechos flotantes que nos demuestran que fueron los primeros que colonizaron la Tierra. Y luego aquí detrás tenemos una serie de plantas interesantísimas, que fueron las primeras gimnospermas. Parecen palmeras, pero no tienen nada que ver con las palmeras, son cicadáceas, son del grupo de las cicas y de los encefalartos, como el que tenemos aquí, no son palmeras. Y bueno, fueron los primeros en colonizar, en extenderse por todos los continentes, alcanzando alturas muy grandes, porque a diferencia de ahora, y esto recordémoslo siempre, cuando hay aumento de gases de efecto invernadero y especialmente de CO2, las criaturas de todo el planeta, ya sean animales o ya sean plantas, se vuelven pequeñas, oscuras, intentan evitar al máximo la exposición, mientras que cuando lo que hay es un aumento del oxígeno, lo que se forman son estructuras grandiosas, como son, por ejemplo, estas gimnospermas que tenemos aquí, o son también, en algunos casos, los helechos arborescentes que hubo en su momento y que dieron origen luego a buena parte de las cuencas aulíferas que tenemos en el planeta, ¿no? Entonces todo eso lo vamos recreando. A partir de aquí vamos a ver también un árbol que es extraordinario, es un fósil viviente, que es el Ginkgo biloba, el único organismo vivo que sobrevivió a la bomba de Hiroshima y que tiene una capacidad de resistencia tremenda. Es el árbol de la resistencia, el árbol de por sí que nos demuestra una reflexión, que es lo que se está investigando ahora mismo sobre ese árbol, y es que probablemente la muerte no sea el final de la vida, sino que sea una enfermedad más. Es decir, tiene una capacidad de resiliencia ese árbol extraordinario y bueno, y lleva con nosotros pues más de 200 millones de años y ahí están aguantando perfectamente. Y el tercer gran puntal de los jardines botánicos es sin lugar a dudas la educación ambiental. Educación y sensibilización ambiental. Y en ese sentido yo te invito a que conozcas a Amelia Denis, que es la persona responsable en el Jardín Botánico de esos programas y que están siendo un éxito total para el conocimiento del mismo. La divulgación y la educación ambiental es uno de los pilares de cualquier jardín botánico y para nosotros tiene muchísima importancia. Entonces nos dedicamos a atraer a colegios con distintos programas educativos, más cortos, más largos, distintas rutas por el jardín, que hay muchísimas posibilidades, son 23 hectáreas de jardín botánico. Y vienen miles de escolares al año, de todas las edades. Además de eso, que es cotidiano a lo largo del año, hacemos actividades puntuales. Concretamente esta semana, este viernes, empieza Café Conciencia, que es una actividad muy bonita que impulsa en Andalucía Fundación Descubre. Se hace en todas las ciudades de Andalucía. Nosotros pertenecemos al patronato de Fundación Descubre. Y se trata de traer a pequeños grupos de escolares, de bachiller, del final de la ESO, con un investigador. Entonces son grupitos pequeños para que haya un diálogo y un acercamiento a la ciencia y a la investigación. Es una tarea muy bonita porque resuelven dudas, pueden hablar y ahora lo hacemos con escolares y en primavera con grupos de adultos del que se quiera apuntar. Es gratuito y ya lo anunciaremos en nuestras redes sociales y vienen mucha gente, muchos investigadores de varios campos diferentes, lo mismo robótica que genética, que psicología. Y la gente pues le encanta charlar con un investigador. Tenemos pues difusión en las redes sociales, estamos preparando una serie de un gabinete con una representación de semillas para divulgar lo que es la botánica y el jardín. Hoy, por ejemplo, hemos hecho unos cuadernitos que tenemos aquí sobre el cambio climático, que es un tema que la crisis climática, como decís,
tan importante para concienciar a la gente, a los pequeños y a los mayores, de los pequeños gestos que podemos hacer también, aunque sean pequeños, pero el reciclar, el reutilizar, todo esto de la economía circular. Enrique, ¿qué nos podrías contar de uno de estos invernaderos del jardín? Pues mira, lo primero es indiscutiblemente como la familia Heredia estaba muy vinculado con todo lo que era la ferrería. La verdad es que los juegos, las técnicas que se utilizaron para determinados ornamentos del jardín son excepcionales, como es por ejemplo el conjunto de invernadero que tiene, ¿no? Este en concreto es lo que se llama una estufa caliente, en donde, bueno, pues plantas tropicales que iban trayendo para aclimatarla, se les pasaba por esta zona en donde, como vemos, bueno, está acristalado. Y esto nos lleva a una reflexión importante. En las ciudades nos vamos a encontrar con que también vamos a tener el mismo efecto que tiene en su interior este invernadero, es decir, una cúpula que normalmente está producida por los gases de efecto invernadero que emitimos en la ciudad, no solamente ya los que van a la atmósfera y producen esa crisis climática global, sino que nos vamos a encontrar que dentro de la ciudad hay lo que se llama una isla de calor urbano. El aire frío de fuera no le deja de que ese aire caliente salga y por tanto la temperatura es muy alta. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que el microclima de la ciudad va a ser muy distinto a la de la naturaleza circundante y entonces pues bueno, nos vamos a poder permitir, entre comillas, el lujo de tener especies cultivadas en forma de árboles, etcétera, que son muy distintos de los del exterior. La colección que aquí tenemos, bueno, pues tenemos estos helechos tan coriáceos que vemos aquí, típicamente tropicales, los Sirtomium más helechos arborescentes detrás que irán prosperando e irán cogiendo altura y algunas otras especies de bromeliácea, etcétera, que son típicas del mundo tropical, ¿no? Este era también uno de los encantos, de los misterios dentro del propio Jardín de la Concepción.
Enrique, última parada de hoy en el Jardín Botánico de la Concepción en microclima. Y además no podíamos hacerlo en mejor sitio que en el Mirador Histórico, donde, y nunca mejor dicho, entre los hechos históricos estaba donde se pactó aquí la descolonización de las colonias españolas, nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente, estamos en un lugar histórico cargado de leyendas. Se pululan por aquí todavía los hados de todos aquellos grandes señores que formaban parte del gobierno, de la oposición, etcétera, y que, bueno, pues aquí suman un pacto porque en aquel momento la crisis en España era tremenda, no se podían mantener las colonias de ultramar y era la manera, pues de alguna manera, de prosperar o de dar un cierto alivio, ¿no? Y se produce desde aquí, ¿no? Y para mí esto está lleno de encanto, aparte de que quien venga aquí va a ver lo que es la resonancia de verdad de una cúpula, ¿no? La vista que tiene este templete hacia Málaga, un templete de inspiración típicamente romana y bueno, ahí nos sorprende muchas veces ver este tipo de equipamiento dentro de un jardín, en Roma, en parte de Italia o incluso en Grecia, y sin embargo pues lo tenemos aquí gozando de unas vistas maravillosas hacia la ciudad, ¿no? Y esto nos lleva a una reflexión importante y es la necesidad de este tipo de espacios dentro de las ciudades modernas. Sin el verde no respiramos igual, tenemos más polvo en suspensión, menos oxígeno, más CO2, más gases de efecto invernadero, vamos a tener más ruido y lo podemos comprobar aquí, de estar escuchando la autovía antes dentro del jardín, en donde apenas se apreciaba más ruido que el de los pájaros, ¿no? Y por tanto la solución ante este futuro incierto, generado básicamente por el cambio climático, por esa crisis climática, y que precisamente en el día de hoy, pues en la COP27 están viendo a ver cómo remediarlo en el caso de las ciudades, esa crisis climática, más eso que hemos contado antes de la isla de calor urbano, tan solo tienen remedio a partir de zonas ajardinadas, de árboles, porque el árbol va a ser nuestro futuro. Querido Enrique Salvo-Tierra, como siempre un auténtico placer tenerte en un episodio más de Microclima. Espero que no sea ni el primero ni el último donde participes en esta 7ª temporada. Te tendremos, ¿no?, en más capítulos. Por supuesto, sabéis que contáis conmigo, que estoy encantado siempre de colaborar con vosotros. Es un placer porque hacéis una labor magnífica. Muchísimas gracias, querido amigo. Gracias. Un placer.